la maldad. El amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nos determinamos a continuar, a no sucumbir, a no desmayar. Por eso no vamos a parar. Este 2023 vamos a otro nivel, con un mayor compromiso, una mayor entrega, una profunda determinación de ver la gloria de Dios en todo el Valle de México. Por eso este 16 y 17 de junio tendremos nuestra séptima movilización de evangelismo en la capital de México. El viernes 16 de junio, todos evangelizando en parques, avenidas, casas, hospitales y todo lugar. Pero esta vez cerraremos el sábado 17 de junio con un poderoso congreso mundial de evangelismo desde la Arena Ciudad de México. Serán 8 horas de capacitación, 8 horas intensivas de recibir del Espíritu Santo, de ser transformados y renovados por su poder. Cada rincón de la arena vibrará con el nombre de Jesucristo. Solo lo necesitamos a Él para que su ejército responda, para movilizarnos y para llenar la arena con su nombre. El congreso es gratuito, solo regístrate ya mismo. Redoblemos esfuerzos. 16 y 17 de junio, mega movilización y congreso mundial de evangelismo. 1 billón para Jesús 2023. Hashtag Jesús en la arena. Hoy, cristianos de todo el mundo enfrentan sufrimiento severo y persecución. En Corea del Norte, pueden ser encarcelados con 3 generaciones por poseer una Biblia. Países musulmanes han intensificado la persecución. En Chiapas, México, más de 35,000 cristianos han sido expulsados de sus comunidades y miles han sido asesinados. En India, están siendo acosados brutalmente. Y en Filipinas, Pakistán y Somalia, los niños de familias cristianas son secuestrados. Solo un fuerte compromiso con Dios puede mantenerlos firmes en su fe. Las nubes de tormenta de persecución se están moviendo rápidamente. Haz más sólidas tus bases bíblicas. Afirma tu relación con Dios y no temas. Jesús dijo: yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Firmes en la tormenta. Establece tu reino en nuestro corazón. Tu gloria queremos ver. Establece tu reino en nuestras vidas, oh Dios. Tu poder hoy queremos ver. Tus milagros y prodigios todos verán. Establecido en todo lugar, y veremos tu gloria moviéndose en todo lugar. Tus maravillas proclamarán. Toda nación conocerá. Días, gracias por estar aquí, por estar conectados hoy en un nuevo programa de la familia Herederos del Reino. Hoy, bueno, me siento muy complacida y muy contenta porque tenemos un invitado especial. Tenemos aquí al ingeniero Alfredo Garduño, que viene a darnos muchas enseñanzas, a invitarnos a que seamos parte de ese reino de Dios, porque justamente nosotros somos esa familia de Dios, y Él viene a contribuir para que seamos cada vez más
en esta familia de herederos del reino. Pero antes que todo, vamos a darle gracias, vamos a dar la honra y la gloria a Dios por este nuevo día, por este regalo que hoy nos da, porque justamente eso es un regalo a diario. La vida es un regalo y este programa es un regalo que Dios nos ha puesto para edificarnos unos a los otros. Y aparte, quiero decirles que gracias por conectarse, gracias por permitirnos entrar a sus casas, no sé, en su auto, en su casita, ahí con su almuerzo, que ya es la hora del almuerzo. Entonces, me da mucho gusto que puedan permitirnos estar con ustedes. Y bueno, mandarle un saludo y un abrazo a nuestro apóstol Moisés Tejeda y su familia. Bueno, estamos muy agradecidos, muchas gracias, un abrazo y un saludo si nos están viendo, y a todas las personas que se conectan, gracias, este programa está diseñado para ustedes. Y bueno, no me queda más que decirle a nuestro invitado que pues que se presente, que nos diga cuál es, en este caso, qué es lo que Dios le ha hablado, qué es lo que se siente ser un heredero del reino. Justamente nosotros entramos en una situación de que ya como hijos de Dios somos herederos y coherederos del reino de Dios. Pero para esto Dios nos deja un manual de vida. Y nos dice en cada palabra, en su palabra, que tenemos que hacer algo para que accedamos a ese reino, para que no solo nos salvó, sino también nos asignó y nos llamó para hacer su obra santa. Y nada más antes de que se presente mi invitado, le quiero lanzar o les quiero decir a todo mi auditorio y principalmente a él, 2 preguntas. Esto es para que ustedes tengamos una reflexión muy profunda cada uno con nosotros mismos. La primera pregunta es, ¿siempre te has considerado ser, pertenecer y ser merecedor del reino de Dios? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cómo has accedido a tomar y recibir parte de esa herencia que Dios tiene para nosotros? En su casita, anótelo, en su casita haga un poco de reflexión. Vamos a ir hablando temas muy importantes sobre herencia y legado, que hoy justamente es el tema que nos reúne hoy, herencia y legado. Porque es muy importante que nosotros veamos que allá afuera la gente se está peleando por una herencia en el mundo. ¿Por qué? Porque no conocen el instructivo, la Biblia. Y aquí nos habla mucho de esos temas. Entonces, adelante, Alfredo, muchas gracias por estar aquí. Gracias por permitirnos estar en tu compañía y sobre todo que seas parte de la familia de herederos del reino. Muchas gracias, bienvenido. Estás en tu casa. ¿En mi casa? En tu casa. Entonces pónganme los trastes ahí para lavarlos. Adelante. Bueno, pues muchas gracias, Betty. Gracias aquí a la radio cristiana, pero principalmente gracias a Dios. Gracias a Dios que une propósitos, ¿sí? Esto lo dice mi mentor David, ¿sí? Dios no une personas, Dios une propósitos. Y bueno, Betty arrancó con este programa de radio que se llama La Familia Herederos del Reino. Y resulta que pues también yo en el camino también soy llamado por Dios para servirlo. Y a través de un ministerio que él me asignó, pues resulta que ahora me encuentro aquí invitado por Betty para hablar de lo que es esta familia de herederos del reino y tocar un tema que a mí me tocó abordar, ¿sí? Me tocó abordar en un propósito que también Dios me marcó y que fue escribir un libro. ¿Sí? Y al escribir este libro, uno de los capítulos principales
es acerca de herencia y legado. Entonces, soy Alfredo Garduño, tengo 57 años y bueno, contestando un poquito a la pregunta primera que nos plantea Betty el día de hoy. ¿Quieres que te la repita? No, digo, me quedó muy claro. Me quedó muy claro porque además, pues la respuesta categóricamente en mi caso es no, ¿sí? No siempre me he considerado heredero del reino de Dios, ¿sí? Es más, tenía yo muchísimas dudas, ¿sí? Acerca de muchas cosas, y si algo desconocía yo, era a Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo ser yo, o cómo puedo sentirme merecedor del reino de Dios si no lo conozco? O sea, no lo reconozco como rey, por lo tanto, ¿cómo puedo reconocer su reino? ¿Sí? ¿Y cómo me puedo yo sentir merecedor de ese reino? Entonces, no fue así la mayor parte de mi vida. Ya decía yo mi edad, 57 años, y apenas puedo decir que en los últimos poco más de 2 años he sentido viví, digamos, esa experiencia de entregarle mi corazón a Dios. Yo, como lo digo, es que ni siquiera se lo entregué. Dios lo arrebató, ¿sí? Esa fue la experiencia que yo viví, porque, digo, yo era antes de ser hijo de Dios, pues era todo un caso. Era rebelde, era insensato, digo, todas esas cosas que ahora sé que están escritas ahí en la Biblia, todo eso era, y todo eso me apartaba de Él. Todo eso me apartaba de sus bendiciones, todo eso me apartaba de sus verdades, todo eso me apartaba de muchas cosas que hoy, ¿sí? Que hoy puedo vivir, que hoy puedo disfrutar, y que hoy el anhelo de mi corazón es que más personas reclamen esa herencia, ¿sí? Entonces, yo le doy gracias a Dios, porque precisamente Él me dio también el don de la palabra, ¿sí? El don de la comunicación. Dios me instruyó a lo largo de 37 años sirviendo para todo tipo de proyectos educativos y de capacitación. Y saber que ahora ese talento, esa experiencia y esos dones son para el servicio de Él, para la gloria de Él, me regocija de una manera que nunca antes yo había experimentado. Y tal es el caso de que, pues ahora que me atreví, porque también ha sido, ¿no? También ha sido atreverme a dar los pasos, ¿sí? Porque a veces dices, bueno, sí, ya recibí a Dios en mi corazón. Y eso, pues, ya nos hace salvos. Pero ahí más bien empieza todo. Mientras estemos con vida aquí en la tierra, ahí es donde empieza realmente la misión y el cumplir esa comisión que Dios tiene para nosotros, porque pues el hecho de que yo sea salvo, pues eso solamente me va a dar el beneficio a mí. Pero cuando hablamos de una familia y cuando hablamos de herederos del reino, realmente Dios nos puso aquí en la tierra también para formar familias, ¿sí? Entonces, hoy lo que podemos hacer es tomar esa responsabilidad y empezar a construir esas familias en Cristo, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, en mi caso particular, la forma en que Dios a mí me ha instruido es a través del emprendimiento, ¿sí? A través del emprendimiento. Y yo lo digo de esta manera, es como un trato de negocios que Dios te ofrece, ¿sí? Y hablábamos en varias ocasiones, lo hemos comentado Betty y yo, de ese pasaje bíblico donde Jesús, siendo niño y sabiendo él claramente a qué venía aquí a la tierra, pues se queda en el templo, ¿sí? Se queda en el templo, se queda ahí con los sacerdotes, se queda ahí con las personas, pues los sabios, digamos, y sus padres se regresan y no se dan cuenta que Jesús se había quedado en el templo. Entonces, cuando lo buscan, obviamente regresan al templo y
y pues cuando ya lo encuentran dentro del templo, Jesús le dice, oye mamá, pues no sabes que en los negocios de mi padre tengo que estar, ¿sí? Y bueno, definitivamente, pues ellos dicen, es que es un niño, no sé, digo, no estuvimos ahí para saber qué pensaban, pero finalmente Jesús lo tenía muy claro, ¿sí? Y esa metáfora para mí es fundamental, ¿sí? Porque una de las cosas que sucede con el emprendimiento es que finalmente eso va a generar resultados materiales, va a generar resultados económicos y todo este tipo de cosas que son terrenales, ¿sí? Pero para mí ese pasaje que cito en este momento es fundamental para que no se nos olvide que realmente venimos a la tierra, pero para estar en los negocios del Padre. Así es, Alfredo. Y bueno, retomando un poquito el tema, que no se les olvide esa herencia y legado. Y bueno, en esta ocasión comentábamos que siendo ya herederos de un reino, justamente en ese pasaje, ¿qué estaba haciendo Jesús? Él, como ya había entendido y comprendido que era un hijo de Dios, entonces y un heredero. Entonces, sí. ¿Qué estaba haciendo? Estaba preparándose. ¿Qué estaba preparando? Pues su mente, su corazón, porque acuérdense que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, del Hijo de Dios, o sea, de Cristo. Entonces nosotros tenemos sí o sí que primero alimentar nuestro cuerpo de manera correcta, que es la parte física, pero también alimentar la parte intelectual, que es tener una profesión, tener un oficio, ¿sí? Y una vez que nosotros ya tenemos esas dos partes, también tenemos la obligación de alimentar nuestra parte de sabiduría celestial o la parte de desarrollar nuestro espíritu. Y entonces ahí queda muy claro que Dios nos está diciendo que sigamos esos pasos. Y esos pasos, ¿cómo los vamos a seguir? Haciendo y escuchando la palabra de Dios y ponerla por obra. Pero no solo eso, a muchas de las personas, ya sea conversas o inconversas, quiere decir esto, gente que no conoce a Dios o gente que ya lo conoce, se nos olvida que ya somos herederos de ese reino y que no hemos podido acceder a eso. Decía Alfredo, es necesario que nosotros quitemos esa venda de los ojos y quitemos esa mentalidad de esclavos. Entonces, para ello, quiero yo dejarles muy en cuenta que tenemos para acceder a esa herencia, tenemos que prepararnos. ¿Cómo? A través de la Biblia. Y 4 conceptos que quiero que retomemos en esta charla. Sustentabilidad, abundancia, riqueza y prosperidad, que son 4 conceptos que no siempre los entendemos bien. Que de repente decimos, bueno, yo no paso de la sustentabilidad, como en mi caso. Digo, gracias a Dios he tenido todo lo que he necesitado. Todo, porque eso es lo que me ha revelado a Dios. Apenas me di cuenta que yo soy princesa, hija y heredera. Entonces, que no debo de conformarme con una sustentabilidad, que tengo que ir a más. Y por eso estamos en ese proceso de prepararnos. Y entonces, ¿qué nos puedes platicar sobre esa sustentabilidad, Alfredo? Ok, bueno, pues digo, qué bueno que lo mencionas y que hayas elegido que hablemos de estos conceptos. Digo, finalmente, sustentabilidad viene de sustento, ¿sí? Y digo, hay infinidad de pasajes en la Biblia que hablan acerca de eso, pero más que nada, para poder aportar una experiencia de vida y en este proceso que es el que anhelamos en nuestro corazón, que más personas vivan, ¿sí? Que es que acepten a Dios en su corazón, que acepten a Jesucristo como su Salvador. Y viene también
un pasaje bíblico que a mí me fue fundamental y que es este que dice que pongamos primero al reino de Dios y su justicia y todas las cosas, todas, o sea, él dice todas las cosas, y las cosas son materiales y las cosas son de este mundo, serán añadidas. Entonces, ahí Dios está haciendo una promesa, ¿sí? O sea, él te dice, mira, tú pon primero al reino de Dios y su justicia. Entonces, necesitas ponerte a leer el manual para entender, ¿sí? De qué trata el reino de Dios, de qué trata la justicia de Dios, ¿sí? Y entonces alinear tu vida a esto que dice aquí, y Él te promete que todas las cosas serán añadidas. Entonces, el sustento está garantizado para una vida que está ordenada, una vida que se ha corregido y que sigue la ley del reino, ¿sí? Entonces, ahí Dios te lo promete. Y hablábamos, digo, esto es un ejemplo, ¿no? Porque Dios, si me permites, ¿sí? Dios me dio el beneficio y el privilegio de escribir este libro, Tu Huerto de Diamantes. Tu Huerto de Diamantes es parte de un programa educativo que se llama 10 por un México de 10 y que busca hacer eso, que cada uno, escúchalo bien, que cada uno, después de haber sido salvos, después de haber sido liberados de esta realidad y de estar asumiendo nuestra pertenencia como herederos del reino, como esa familia de herederos del reino, entonces traigamos a 10, ¿sí? Cada uno traemos a 10, y de esos 10 cada uno traemos a 10, y de esos 10 cada uno trae a 10. Y digo, y con eso podemos lograr que millones de personas se salven también. Y lo que tengo para contestar este tema de la sustentabilidad que preguntas, es que finalmente si tú obedeces, si tú haces tu parte, Dios te va a sustentar. Y tenemos un ejemplo aquí sobre la mesa. Sobre la mesa. Sí, porque yo empecé a dar este mensaje, de hecho el 20 de noviembre pasado, esto yo lo veía como un proyecto de negocio, lo he dicho ya en otros programas, pero Dios a través de un profeta me dijo, no, Alfredo, tú tienes un ministerio, eso que tú quieres hacer es un ministerio, o sea que es para Dios, ¿sí? Claro. O sea que yo le entregara el negocio que... Decía, pues, a ver, Alfredo, tienes un negocio, tienes el 100% de las acciones de un negocio. Sí, claro. Llega Dios y me dice, dame el 10% de las acciones de tu negocio. Y entonces lo hacemos juntos. Entonces, digo, ante ese trato, dado que Él es el dueño del reino, pues dices, no, pues espérame, 10%, pues vamos, ¿no? O sea, ¿dónde firmo? Y firmé. Y estoy aquí. Y entonces Dios ha sustentado las cosas, porque el hecho de que yo esté aquí hoy, o sea, en ese camino del 20 de noviembre para acá, y no me dejarás mentir, sí, claro, aparece Betty, ¿sí? En mi vida, ¿no? Y entonces Betty tiene su programa, y hoy estoy aquí dándote este testimonio, ¿sí? Este espacio, esta hora que tiene este programa, Dios ya lo había planeado para que habláramos de él, ¿sí? Claro. Entonces, yo estoy aquí como una prueba de este sustento, porque aquí veo una cabina de radio, veo equipo, veo personas que están sustentando y haciendo que esto suceda. Y si yo hubiese, sin el trato que hice con Dios, hubiese querido montar todo esto, me hubiera tardado no sé cuánto en comprar el equipo, en habilitar la cabina, en rentar el espacio, etcétera. Y digo, ya para cerrar este ejemplo de sustentabilidad y de sustento de que Dios es fiel, si nosotros somos obedientes, Dios es fiel. Digo, planeamos llegar juntos el día de hoy, porque Betty viene desde Catepec, yo vengo desde Nesa, más o menos, y nos íbamos a venir en transporte público. Sí. Dijimos, ¿sabes qué? Vámonos en transporte público, tranquilos, obviamente tomamos nuestro tiempo y demás. ¿Y qué creen? Que Dios proveyó un vehículo que yo no tenía considerado, ¿sí? Además un vehículo pues, prácticamente nuevo, ¿sí? Sí. Y hoy estoy aquí, y yo todo eso lo veo como evidencia del sustento, o sea, de que Dios nos va a sustentar, ¿sí? Claro, sí. Adelante. Sí, esto es una realidad, como dice la canción, esta es nuestra realidad. Y vamos a
nada más a leer rápidamente una cita. Dice Timoteo 6:8. Así que teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto. Y obviamente, ¿cómo no estarlo? Lo acaba de decir Alfredo, ¿no? Tenemos todo, todo es todo. Y también en Salmo 119:28 dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Esto es bien bonito para mí porque todo lo que nosotros necesitamos solo está a una oración de pedirlo y Él nos sustenta. Pero tenemos que estar como contentos y que tenemos que estar en obediencia. Porque esa es la parte fundamental para que nosotros podamos ir generando esa abundancia, que es otro tema que vamos a ir tocando. Pero antes de pasar a la abundancia, ¿ya me contestaste la segunda pregunta? No. ¿La quieres contestar o nos esperamos un poquito? A ver, repíteme la segunda. La pregunta es, ¿cómo has accedido a tomar y recibir parte de esa herencia que Dios tiene para nosotros? Y también ahí en casita, vayan contestando esas preguntas porque son bien importantes. Nosotros queremos que se queden con el mensaje justamente de estas respuestas, porque cada uno de nosotros somos, insisto, herederos del reino. Y aquí les vamos a estar dando enseñanzas, aprendizajes para poder acceder a ese reino. Adelante, Fred. ¿Cómo he accedido a tomar y recibir parte de esa herencia que Dios tiene para nosotros? Qué bonita pregunta. Bueno, esto tuve oportunidad de platicarlo con mi mamá, ¿sí? Y precisamente lo hicimos así, como estamos ahorita Betty y yo. O sea, mi mamá tomó su Biblia, ¿sí? Y hablando de esta herencia, ¿sí? De esta herencia que tiene Dios para nosotros, porque mi mamá, precisamente en diciembre pasado, que cumplió 60 años de matrimonio con mi papá, 60 años. Sí, hablaron de su testamento. O sea, hicieron una reunión, nos convocaron a todos los hijos y ellos manifestaron así de viva voz cuáles son sus decisiones respecto a su testamento. Claro. O sea, de esa herencia que ellos planean dejar, ¿sí? A sus hijos, a sus nietos. Y entonces, basado en esa idea y en esa metáfora, le decía yo a mi mamá, ¿no? Porque, pues digo, no éramos, o hasta el día de hoy, pero sí lo somos, porque Dios así lo quiere, una familia en Cristo, todos. Pero yo ya le puse ese anhelo en mi corazón y hoy lo estoy diciendo aquí abiertamente. El anhelo de mi corazón es que mis papás, mis hermanos y por ende todas nuestras generaciones sirvamos a Dios. Amén. ¿Sí? Ese es el anhelo que hay en mi corazón y por eso hago lo que hago al día de hoy. Porque además es un hambre y es una sed que tiene mi corazón y que quiero que sea saciada en todas estas personas que Dios puso en mi vida. Entonces le decía yo a mi mamá contestando la pregunta, a ver mamá, aquí hay 2 testamentos, uno antiguo y uno nuevo, ¿sí? Entonces eso para mí es un mensaje fundamental, o sea, el leer la palabra, ¿sí? Es enterarme, así como mi mamá y mi papá pusieron en su corazón, hijos, entérense que de toda esta vida que vivimos juntos, ¿qué les queremos dejar aquí? Dios dice, mira, para la vida eterna, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Aquí está todo lo que tengo para darte, hijo, hija, ¿sí? Entonces, entérate, y en esas páginas es lo que vas a encontrar. Entonces, ¿cómo he accedido? A través de eso, a través de la lectura, ¿sí? Pero algo bien importante, ¿sí? Porque digo, la lectura poco a poco va a ir haciendo su trabajo, porque la palabra es viva y eficaz. Entonces la palabra es viva, la palabra penetra en ti y hace el trabajo. Por eso debes de tomar ese compromiso de leerla. Y una vez que lo haces, ahora viene la fe, ¿sí? La fe, ¿sí? Yo definitivamente diría que esa es la clave. Conocer la palabra, ¿sí? Escudriñar la palabra, alimentarte de la palabra todos los días, ¿sí? Y
obrar en fe, ¿sí? Obrar en fe. O sea, obrar es que no te quedes dormido esperando, pues sí, ya soy heredero y venga su reino. No, es qué me dio Dios como don, como talento y cómo Él quiere que yo lo sirva, ¿sí? Para que entonces yo haga ese trabajo, ¿sí? Haga esa labor, lo honre con esos dones, con esos talentos y siempre con la fe de que lo que aquí está escrito se cumple. ¿Sí? Sí, muchas gracias, Alfredo. Sí, esto es bien importante que quede como muy claro porque una vez que nosotros descubrimos esos dones y esos talentos y los ponemos al servicio de Dios, bueno, hay grandes, grandes milagros. Y justamente fue el tema del programa pasado, que la tarea fue, no sé si ya lo hicieron, pero la tarea fue buscar sus dones y talentos. El que ya haya hecho su tarea, quiero decirles que si me ponen en el chat o en mi teléfono, en el WhatsApp, su tarea, que cuál es su talento y su don, y aparte nos digan cuáles son los conceptos que estamos tomando el día de hoy, se van a ganar su taza. Esto es un anuncio para que ustedes estén atentos. Pero rápidamente vamos a seguir sustentando esto con la palabra de Dios porque es muy importante. Dice en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel, y el que no muy poco es justo, también en lo más es injusto. ¿Esto qué quiere decir, Alfredo? Que de alguna forma nosotros tenemos que siempre dar, siempre aprender a dar, sin esperar en esa retribución, porque Dios implícitamente siempre nos dio. Él vino a servir. Antes de que nosotros le sirviéramos, Él vino a servir y a mostrarnos qué es lo que tenemos que hacer. Y bueno, vámonos a otro. Sí, antes, porque digo, me concentré nada más en responder la segunda pregunta, adelante, sí. pero no abordé el tema de abundancia. Ok. Y quisiera hacerlo con este versículo de Lucas 16:10 que acabas de mencionar, que también ha sido una experiencia y un testimonio que puedo compartir. Después de vivir totalmente desordenado, totalmente apartado de Dios, totalmente pues, a ciegas de su ley, ¿cómo me trajo Dios hacia Él? Pues quitándome todo, ¿sí? Perdí todo, ¿sí? Y dentro de todo eso, el trabajo, el negocio, y fueron años de mucha carencia económica. Pero después de todos esos años de carencia económica, yo pude experimentar esto que dice Lucas 16:10, que tuve que aprender a ser fiel, y así lo digo tal cual, tuve que aprender a ser fiel con eso poco que Dios me daba, porque de repente era muy poco, ¿sí? Era muy poco y era muy poco dinero, pero entonces Dios me enseñó que con eso poco Él podía obrar. Y lo que ocupaba de mí es que yo fuera un buen administrador. Entonces, la abundancia es una realidad de Dios, es una verdad, ¿sí? Digo, quiero aclarar. La abundancia es verdad, porque es de Dios, ¿sí? Pero nosotros, con nuestra falta de creencia, con nuestra falta de entendimiento, que también lo veía por aquí, ¿sí? En alguno de los versículos que traes, pues como estamos ciegos, como estamos muy cortos de visión y muy cortos de entendimiento, pues nos compramos la idea de la escasez que vive aquí en el mundo, ¿sí? Entonces no accedemos a esa abundancia, pero Dios tampoco nos puede conectar con la abundancia porque estamos en falta, digamos, con lo que dice este versículo. No somos buenos administradores de lo poco. Entonces Dios dice, mira, pues como no has sabido administrar poco, de hecho ahí yo veo la respuesta de por qué Dios me quitó todo. Porque me dijo, mira, no fuiste buen padre, te quito a tus hijos. No fuiste buena pareja, te quito a tu esposa, ¿sí? Y digo, y no es que se las haya llevado de este mundo, sino que simplemente me apartó, ¿sí? Claro. Me apartó de mis hijos, me apartó de mi esposa, me apartó del dinero, me apartó de mis padres inclusive y de mis hermanos.
porque yo no estaba siendo fiel en eso que Él me dio. O sea, Él me lo dio para honrarlo, ¿sí? O sea, Él me dio esposa, Él me dio hijos, Él me dio trabajo, Él me dio dinero, porque todo nos lo da Dios. Todo. Entonces, y todo es todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser buenos administradores para que entonces Dios siga proveyendo y sustentando. Así Entonces es. vamos a la que sigue. Sí, pues justamente eso, y nada más para que quede un poco claro esto. Recuerden que en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia, lo que decía Alfredo. Dios quiere que tengamos todo en abundancia, pero si no ordenamos nuestra casa, no ordenamos, ¿y qué es ordenar? Obedecer la palabra, obedecer la escritura, obedecer lo que Él nos está diciendo. Entonces, Sí. no vamos a acceder, no vamos, si no tenemos esa obediencia, ¿cómo vamos a acceder a esa bendición? Y bueno, aquí, mira, para ir sustentando los conceptos que preparaste, sustentabilidad o sustento y abundancia, pensemos en ese pasaje de los panes y los peces que multiplicó Dios, Así es. ¿sí? Porque ahí hay una prueba de sustento y de abundancia, Así es. ¿sí? O Sin sea, duda, sin duda. le dicen los discípulos, sí, bueno, Discípulos, sí, sus discípulos le dicen a Jesús, oye, ya mándalos a su casa porque pues, no les vamos a poder dar de comer. Y Dios le dice, pues a ver, pues, ¿con quién están hablando? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién están hablando? Y ahí viene el tema de la fe, Claro. ¿sí? O sea, Dios dice, no, espérame, ellos están alimentando de la palabra de Dios al seguirme, ¿sí? Al seguirnos, se están alimentando de la palabra de Dios. No los podemos ahora abandonar porque entonces iríamos en contra de la misma palabra de Dios. Así es. Entonces le dice, pero es que nada más tenemos unos cuantos panes y unos cuantos peces. Y aquí viene esto que acaba de decir Betty, ¿sí? Y léanlo, ¿sí? Si lo leen, les dice, bueno, ordénenlos, ¿sí? Y él les dice en grupos de cuántas personas tenían que ordenar a la gente, ¿sí? Y aquí viene la clave, eso me lo dijo un pastor, ¿sí? Entonces, Dios es un Dios de orden, le dice, póngalos así. Él les dice cómo los tienen que ordenar, ¿sí? Y entonces le dice, ahora tomen las canastas y repartan. ¿Quiénes hacen la multiplicación? Los discípulos, ¿sí? Pero Dios les dice que ordenen a la gente, ¿sí? Y les pide a los discípulos que ellos lleven a cabo, ¿sí? Pues la labor de darle pan y darle de comer a las personas. Y entonces Dios se encarga de que esto suceda y de que el sustento sea suficiente y además sobra, ¿no? Así es. Además es en demasía, o sea, aún así recogieron pan, recogieron peces para más adelante. Entonces, digo, me encanta. Sí, la verdad es que si nosotros somos obedientes, como lo dice en la palabra, nosotros vamos a ir, yo lo pongo como en una escalerita. Vamos a pasar del sustento, que ya es todo lo necesario para que nosotros tengamos, para que, como dice la palabra, no hay justo que mendigue pan, ¿sí? Porque Él no nos va a dejar. Pero hay que estar agradecidos, como decías, a veces es muy poco, pero hay que estar agradecidos, sí, y estar contentos para acceder a un escaloncito más, ¿no? ¿Y cuál sería el escaloncito más? La prosperidad, como ya lo vimos, pero queremos aún más. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Como tú eres rey y sacerdote, yo soy princesa. Entonces queremos las riquezas del Dios, las riquezas del reino. Y entonces en Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pero ¿cuál es ese poder que va a actuar en nosotros? Si nosotros entendemos que nuestro corazón debe de estar lleno de ¿qué? De cosas buenas, porque también dice otra palabra que, bueno, la gente lo conoce normalmente como ¿de qué habla tu corazón, no? ¿De qué habla tu boca? ¿De qué habla tu boca?
boca, de lo que está en tu corazón. Entonces, si nosotros alimentamos nuestro corazón con falta de fe, como lo decías, con negatividad, le damos puerta abierta al ladrón, o sea, al enemigo, que viene a robarnos nuestra identidad, que viene a robarnos, en este caso, esa responsabilidad y ese aprecio a lo que nosotros, esa valoración a lo que nosotros ya tenemos, incluyendo nuestra familia, nuestro negocio, nuestra profesión, todo lo que nosotros tenemos. Si le damos entrada a ese enemigo, entonces ahí nosotros ya no estamos llenando nuestro corazón de lo que quiere Dios. Entonces, es por ello que toda la riqueza, la principal riqueza que nosotros debemos tener y acceder es a la riqueza de Dios y ponerla en nuestro corazón. Sí. ¿Qué nos puedes decir de la riqueza, Alfredo? Bueno, pues realmente para mí también esa fue una gran revelación, porque precisamente, pues digo, creo que todos cuando escuchamos riqueza aquí en este mundo, pues automáticamente pensamos en cuentas bancarias, ¿no? Pues en una vida de lujos, de placer, de autos, de casas, de viajes, ¿sí? Digo, quizás esa sea el pensamiento, ¿no? Digo, por muchos años ese fue mi pensamiento acerca de las riquezas. Sin embargo, cuando Dios entra al corazón de un hijo de él, un hijo que no había reconocido, un hijo que no había abierto su corazón, te estoy hablando de mi historia, entonces se abre este entendimiento de lo que es espiritual, de lo que hay y que sostiene todo, volviendo al tema de sustentabilidad, porque este mundo material se sostiene gracias a todo ese poder que Dios está obrando, ¿sí? Y que sostiene todo, que sostiene el universo, que hace que las plantas se reproduzcan, que los animales puedan comer. Todo eso pues está siendo pues sostenido por Dios. Entonces, en ese momento, y cuando abres ese entendimiento, y el entendimiento te lo da, ¿sí? Te lo da el empezar a leer. Aquí Iliana nos pregunta que cuál es la forma adecuada de leer la Biblia, y yo digo que pues es empezar simplemente por obediencia a leer, ¿sí? Simplemente a leer y dejar que la palabra obre, ¿sí? Y si me permites, digo nada más para cerrar la idea, entonces en ese momento, como dice Hebreos 4:12, si no mal recuerdo, de que la palabra es viva y eficaz y que es más cortante que una espada de doble filo y todo esto, eso empieza a suceder, o sea, por obediencia, al poner tus ojos, al recitar lo que estás leyendo, al escucharlo tus oídos, al tomar nota, al subrayar, en ese momento la palabra que es viva va a empezar a obrar en ti y va a empezar a hacer ese discernimiento, como lo dice también en ese pasaje, del alma, de la mente, ¿sí? Y entonces vas a poder conectarte con esa gran dimensión que es el reino de Dios, y entonces vas a percibir esa riqueza que Dios te quiere heredar. Así es. Entonces, sí, y nada más para contestar otro punto de vista que yo tengo con Iliana, para su pregunta, si no sabes cómo empezar, lo que te puedo recomendar, yo así lo hice, son los salmos. Los salmos, empieza a leer salmos, porque de esa forma vas a conocer el corazón de Dios. Te vas a ir adentrando a ese consuelo, porque es muy bonito los salmos, son como cánticos a Dios, y de esa forma te vas a ir adentrando. Y también proverbios son sabiduría. Acuérdate que los proverbios los escribió Salomón. Y los salmos los escribió David. Entonces, mira, en Segunda de Crónicas 1:11 dice: y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Y si seguimos leyendo, la siguiente versículo dice:
por todo lo que no me pediste, pues ahora te lo voy a dar. Te voy a dar riqueza, te voy a dar bienes, te voy a dar todo. Porque vas a tener más de lo que tuvieron tus antepasados, pero no vas a tener menos de la persona que viene después de ti. Tú, por haber pedido en tu corazón esto, te voy a dar más. ¿Qué quiere decir? Que a Dios le interesa qué es lo que tienes en tu corazón. Ujú. No te Sí. puede dar más allá, porque sabe, si te da más, te vas a perder. Sí, y esto que menciona Segunda de Crónicas 1:11 es fundamental ahorita que hablamos de la riqueza, porque finalmente, y está mi ejemplo, ¿no? Digo, dado que soy aquí el invitado, este, pues cuando yo no tenía sabiduría, ¿sí? Cuando yo era un pues, ignorante, ¿no? Un ignorante de la palabra de Dios, digo, no es que ya sea un erudito, pero estoy abierto a que Él me instruya. Pero cuando yo era ignorante, entonces Dios dijo, ¿sabes qué, hijo? O sea, mira los hijos que te di, ¿no? Mira las mamás, ¿sí? A través de las cuales llegaron. Entonces dijo, ¿sabes qué? Pues mejor a un lado porque no tiene sabiduría. Así Pero es. se trataba de esa sabiduría de la que pidió Salomón. Así es. Y aquí considerar que Salomón es el hombre más rico que ha existido en la humanidad, Así ¿sí? es. Entonces, ¿por qué fue, digamos, el acreedor a tener toda esa riqueza? Porque pidió la sabiduría para poder administrarla. Así es. Sí, y bueno, nada más para cerrar este concepto de riqueza. ¿Cuántos ricos en el mundo tienen mucha riqueza, pero terminan solos, o terminan con una enfermedad, o terminan haciendo cosas que Dios no le mandó? Y es como si ellos hubieran edificado en arena. Se derrumba Sí. todo. Lo que nosotros les estamos invitando es a edificar esa riqueza en roca, a edificarlo como Dios lo manda. ¿Para qué? Para que no seamos de repente tirados por la tormenta o por las mareas que nunca faltan. Y bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Quédense con esta idea, la riqueza es fincada en roca, no hay otra forma para que permanezca. ¿Estamos? Gracias por seguirnos, por estar ahí conectados nuevamente. Gracias a todos. Tenemos ahí saluditos. Si quieres mandar un saludito, Alfredo. Sí, bueno, aquí está Iliana, que ya leímos su pregunta. Y bueno, Dulce Saldívar es mamá de mi hija más pequeña, Jimena. Y me da muchísimo gusto que estés aquí conectada, interactuando, porque digo, sabemos que Dios actuó para que pues milagros sucedieran, ¿no? Y un milagro que tenemos y que compartimos es la vida de nuestra hija, por lo cual me siento sumamente bendecido. Ella pregunta si existe la Biblia en audio. Y digo, gracias a Dios y gracias a la tecnología, sí. O sea, hay aplicaciones, hay canales de YouTube, hay infinidad de recursos
a través de los cuales se puede escuchar, ¿sí? Se puede escuchar y yo me he encontrado videos en YouTube donde sobre las páginas, haz de cuenta que te ponen así las páginas de la Biblia y van recorriendo y al mismo tiempo vas escuchando. Entonces estás leyendo, estás escuchando y tú lo puedes ir siguiendo, ¿no? Entonces, sí lo hay y qué bueno que existen esos medios y que la tecnología también, Dios la está usando para manifestarse. Así es. Adelante. Bueno, el siguiente concepto que tenemos para ustedes es prosperidad. Una vez que ya tenemos sustentabilidad, ya tenemos riqueza, ya tenemos prosperidad, ya tenemos abundancia, vamos a la prosperidad, porque son niveles a los cuales Dios nos quiere llevar. Y vamos al Salmo 1:3, dice, será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros vamos en esa obediencia, seguramente vamos a llegar a ser como corriente de agua. Sí, algo que me encanta, pues, y hace rato que Ileana preguntaba, ¿cuál es la forma adecuada de leer la Biblia? Yo les voy a pasar una receta que a mí me funciona, digo, no sé si sea autorizada, pero bueno, a mí me ha funcionado. Y es que tú te pongas el saco, porque digo, finalmente, esto es una relación personal. Dios quiere establecer una relación personal contigo y por eso dejó su palabra, ¿sí? Porque entonces no es, o sea, si Betty lo lee, es la relación de Dios con Betty. Si yo lo leo, es la relación de Dios conmigo. Así es. Entonces yo me pongo el saco y ahí Dios me está diciendo, serás, Alfredo, y yo le pongo mi nombre, Alfredo, serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que haces prosperará, porque viene en futuro. ¿Sí? Sí, porque implícitamente en cada palabra y versículo que nos da la Biblia tenemos que primero ser obedientes y luego nos da indicios o nos dice qué tenemos que hacer. Sí. Entonces ahí dice, prosperará. Tenemos que tener paciencia, ser agradecidos, porque Él está trabajando con nosotros, está viendo qué tiene tu corazón. Si tu corazón está lleno de lo que Él quiere que tú des, entonces es cuando entonces serás como árbol plantado. Y fíjate que, perdón que te interrumpa, pero digo, yo les quiero compartir también otro, digo, yo soy así de tener como soluciones básicas y simples, ¿no? Entonces, prácticas. Una es esa, que tú te pongas el saco de lo que lees en la Biblia, ¿no? Y el otro, que me lo enseñó mi mentora, la señora Conchita Vargas Lugo, a quien le quiero darle gracias a Dios por su vida, porque yo hoy lo puedo decir, antes no lo entendía, pero hoy lo puedo decir, que el Espíritu Santo entró en mi corazón porque ella es usada por Dios para eso. Sí, o sea, Dios le dice, sí, le acerca a personas que ocupan, sí, recibir el Espíritu Santo. Ella lo dice como que ella tiene el don de la transmisión y yo hoy lo creo, porque fue después de una entrevista con ella que yo salí con Dios en mi corazón. No es que yo lo haya pedido, sino que Dios dijo, yo ya no te puedo esperar, aquí entro. Entonces, y otra cosa también que les quiero decir, que lo aprendí de la señora Conchita Vargas Lugo, es que ella dice, yo no solo creo en Dios, yo le creo a Dios. Y eso es de lo que te estoy hablando, que tú le creas lo que dice aquí, porque es verdad. Aquí está la verdad. Y entonces, no solamente que creas en Dios, porque si tú le preguntas a la gente, ¿crees en Dios? La mayoría te va a decir que sí. Pero si tú le preguntas, ¿le crees a Dios? Ya es otro tema. Así es. Seamos oidores, pero también hacedores de la palabra. Y dice en Isaías 52:13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Si ustedes quieren un lugar alto en cualquier área de su vida, en su familia, en su trabajo, en su negocio, en su empresa, en donde quiera que ustedes quieran estar,
tienen que ser primero prosperados a través de qué, de que agradezcamos y que seamos exaltados por la palabra de Dios. Y para terminar, miren, es que ya casi nos vamos. En Nehemías 9:20 dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed. Aquí nuevamente nos está dando lo básico, la sustentabilidad, pero Él no quiere que nos quedemos con eso. También Él es el Dios, el dueño del oro y de la plata, y como nosotros somos sus hijos herederos de ese reino, necesitamos prepararnos para recibirlo. Y rápidamente, y quiero compartirlo porque yo ya leí el libro, quiero decirles que yo ya soy un fan para que sigamos en ese camino de propósitos. Y les voy a leer rápidamente. El dinero es una bendición que Dios nos dejó. Es el resultado de haber bendecido a muchas personas con nuestros dones, nuestros talentos, nuestro propósito de vida, nuestra misión, nuestro ministerio, nuestro servicio que damos a través de quienes somos. ¿Y quiénes somos? La Rey familia. Rey y sacerdote, sí. Princesa de qué, de Dios, somos de la familia de Dios y herederos del reino. Herederos del reino. Y gracias, Alfredo, porque aquí tenemos un hombre esforzado, líder, empresario y hermano en Cristo. Muchas gracias por estar aquí, por habernos acompañado. ¿Algo que quieras decir para ya despedirnos? Pues solamente pues darle gracias a Dios porque Él está haciendo su obra, porque Él está cumpliendo su palabra como Él lo es. Él es un caballero y Él cumple todo lo que está prometido aquí. Entonces, gracias y bueno, pues tengan y usen este libro que Dios me permitió escribir, Tu Huerto de Diamantes. Lo pueden encontrar en Amazon, en Facebook, y bueno, ahí también pueden encontrarme a mí, Alfredo Garduño, en Facebook, en YouTube, ¿sí? Estoy para servirlos. Sí, muchas gracias a toda nuestra audiencia, gracias por estar ahí, por conectarse. Es un programa más para ustedes. Siempre vamos a estar trayéndoles invitados, trayéndoles enseñanza, y lo que queremos es que ustedes sean parte de la familia de herederos del reino y que sigamos juntos edificándonos. Muchas gracias. No se olviden, tienen que mandarme su tarea del programa pasado y los comentarios y el título del programa de hoy para que sean acreedores a su taza de dulces. Y bueno, Alfredo, ahorita le vamos a dar su taza de dulces porque ha sido muy, muy obediente. Y recuerden, en la obediencia está la bendición, y si somos bendecidos, somos favorecidos, y si somos favorecidos, tenemos acceso a todo lo que Dios tiene para nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias.